La palabra clave del mensaje el día de hoy es permanecer. Permanecer. Conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra Permanecer. guía del Señor. Trabajar y orar. Sí. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 en adelante. Aquí Jesucristo comienza a decirle a sus discípulos, ya es cuando está en el aposento alto, y les dice él: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una declaración tremenda la que hace nuestro Señor Jesucristo, y la exhortación de Él para aquellos o para sus discípulos es permanecer en Él. Permanecer en Él. Padre bendito, gracias Señor por este día, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya adelante, Señor, en esta mañana, Señor. Nos guíe a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos exhortas a hacer, bendito Dios, para permanecer en tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que ese es el propósito para el cual lo has enviado, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Necesito, bueno, espérenme. Ok. ¿Cómo es el título del mensaje? Permanecer en Cristo, la vid verdadera. Sí, permanecer en Cristo, la vid verdadera. La exhortación aquí que nos hace nuestro Señor Jesucristo es a permanecer en Él, una y otra vez. Miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4. No, 3. 3 veces Jesucristo dice, ¿verdad? Permanecer. Dos veces Jesucristo nos exhorta aquí a que permanezcamos en Él, permanecer en mí y yo en vosotros. En el 15:4, en el 15:9 otra vez, permanecer en mi amor. Y verdaderamente el enfoque es permanecer. Dice Él que Él es la vid verdadera y que si el pámpano no está o no permanece en la vid, se muere, se seca y no lleva fruto. Nos exhorta a permanecer en Él. Es mi oración al Señor que podamos ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, para el discípulo de Jesucristo, para aquel que verdaderamente le quiere seguir en espíritu y en verdad. Es bien importante que recuerdemos que la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para convictarnos de la existencia de Dios, de la maldad de nuestras vidas y sobre todo de la verdad de quién es Jesucristo. Y es por la gracia de Dios, esa influencia en el corazón de la persona, que nos va a ayudar a permanecer en Él. Si nos dejamos influenciar por los deseos de la carne, por la desobediencia de la carne, nos vamos a caer, nos vamos a soltar de la gracia de Dios y vamos a ser guiados por los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, la verdad, en todos los sentidos, están vendidos a desobediencia, a hacer lo que no le agrada a Dios. Sí, entonces podemos permanecer en Él
si vivimos en una vida llenos de gracia y de verdad. Si dejamos que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos guíe y logre el propósito para el cual Dios lo envió, para convictarnos de nuestra vida de pecado, de justicia por cuanto Jesucristo fue al Padre, y de juicio por cuanto ya Satanás ha sido juzgado. Sí, el imperio de la muerte ya fue vencido. Dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué palabra nos ha hablado? El Evangelio. El Evangelio es lo que nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Sí, es el Evangelio lo que el Señor Jesucristo nos ha hablado. Y por medio del Evangelio nosotros estamos limpios. Jesucristo ya dio su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo ya nos perdonó. Jesucristo ya nos limpió de nuestros pecados. Que si quieramos nosotros seguir viviendo en esa vida de pecado y de muerte, lo único que nos espera es juicio. Pero ya Jesucristo ya nos limpió de nuestros pecados, porque su sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo murió para darnos el perdón de pecados, por lo cuanto Él ya dio o ya puso a la disposición el perdón de nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Sí, si nos arrepentimos y reconocemos nuestra vida de pecado y permanecemos en su amor, ¿verdad? Llevaremos frutos dignos de arrepentimiento y también frutos de un verdadero hijo de Dios que permanece en él. En el versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Si no lo voy a encontrar esa cena. Ok. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Una de las maneras que podemos nosotros permanecer en Cristo es que todos los días participemos del pan y de la copa de Cristo. No literalmente de la cena del Señor. Si lo pudieras hacer, gloria a Dios, que lo hicieras para recordarlo a Él, recordar que Él dio su vida para perdonarnos, que Él fue al madero voluntariamente por amor a ti, y así de esa manera permanecemos en recordar lo que Él ha hecho para darnos el perdón de nuestros pecados, y podemos permanecer en su amor, que Él nos amó de tal manera que dio su vida para perdonarnos y para arrebatarnos del imperio de la muerte. Sí, y podemos permanecer en Él y Él en nosotros por la comunión. Sí, y es un acto de todos los días. No digo que tomar la cena del Señor es un acto de todos los días,
sino que el recordarlo, dice él, hacer esto en memoria de mí, o sea, recuérdense de mí, acuérdense cada vez que coman el pan y beban la copa, háganlo en memoria de lo que yo hice por ustedes, en memoria del amor que él ha tenido para con nosotros. Si hacemos eso un hábito, no de compartir el pan y el vino para no caer en un movimiento religioso, pero si hacemos eso de recordar todos los días cuando nos levantamos en la mañana que Cristo dio su vida para darnos el perdón de pecados, y lo recordamos y permanecemos en ese amor, reconociendo ese amor tan grande que Dios nos perdonó porque Él dio su vida y derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, ¿sí? Y si estamos convencidos de ese amor tan verdadero para con nosotros de Dios, nos va a guardar en su amor y vamos a permanecer en Él, en la vid verdadera. Y si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Dice, permanecer en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si no permanece si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden, así también ustedes, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Sí. Está haciendo aquí una ilustración. Está usando una referencia de la vid. Algunos predicadores, algunos pastores dicen que esto sucedió cuando Jesucristo estaba ahí en los patios del templo, y dicen que estaba tan hermoso decorado el atrio afuera del templo, que tenía una vid así dibujada entre la construcción, entre la pared. Y por eso comenzó a hablar esto, no sé, no estoy seguro, pero aquí la ilustración es eso. Que así como el ramito de uvas, mientras esté en la vid, va a madurar y su fruto va a perfeccionarse. Sí. Pero si cuando está el racimito chiquito de uvas, vas y lo cortas o se separara de la vid, no va a crecer, no va a llevar fruto, no va a madurar. Sí, no va a madurar. Poniéndolo en el sentido espiritual, una persona separado del Señor, si recordamos a Jesucristo solamente los días del culto en la iglesia y no todos los días durante nuestro día diario, nuestro diario vivir. Si hiciéramos lo que hacía Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Si hiciéramos eso mismo nosotros, de recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y el perdón que nos ha dado, por amor a la humanidad, no solamente por el amor a ti o a mí. Si hiciéramos un hábito de recordar a Jesucristo dando su vida, que Él dio su vida para perdonarnos, para arrebatarnos del imperio de Satanás, del imperio de la muerte. Creo que sería bueno traer en la cartera no la imagen de San Inocencio, ¿verdad? No, pero sería bueno traer en la cartera una imagen de una cruz sangrada y también la foto de una tumba o de un cementerio, y ahí recordar el amor de Dios y de dónde nos libró. Porque aunque nos vayamos a la tumba, el Señor ya nos libró de la muerte. La muerte no permanecerá para siempre.
Sería una cosa, tuviéramos vidas victoriosas, tuviéramos verdaderamente la gracia de Dios se perfeccionaría en nuestras vidas en una totalidad y permaneceríamos en Él todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y no teníamos necesidad de estar esperando hasta el domingo para estar en comunión con el Señor, o para el miércoles cuando puede ir uno entre semana a los servicios, o el jueves o el viernes, y toda la semana separados de Él. Por eso la iglesia está débil. Yo reconozco eso. Creo que yo soy el primero que necesito recordar todos los días lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. Recordar ese acto de amor tan maravilloso, porque más adelantito dice permanecer en mi amor. Sí, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Creo que ahí está la debilidad de la iglesia hoy en día. No es lo mismo creer en Jesucristo que tener fe en Jesucristo. Hay predicadores hoy en día enfrente en un púlpito que se dicen ser pastores y no tienen verdaderamente una relación con el Señor. Han abrazado un movimiento religioso, un movimiento denominacional, pero no han abrazado verdaderamente la cruz de Cristo. No hay convicción en sus vidas, no hay un arrepentimiento que se pueda ver. Aún cuando predican, su predicación es vacía porque no es una realidad en sus vidas. Sí. ¿Por qué? Porque si vivimos separados de Él, nada podemos hacer. Porque la iglesia ora por sanidades y creo que en lugar de que sanen, a veces los hermanos se enferman más. ¿Por qué está débil la iglesia? Creo que porque de una manera o de otra creemos en Jesucristo, pero verdaderamente no tenemos fe en Él. No dejamos que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Acuérdense que dice Jesucristo que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Jesucristo mismo y nos lo va a dar a conocer, nos lo va a dar a saber. Y la gracia de Dios en la vida de todo creyente ministra por medio del Espíritu Santo en las cosas que no le agradan a Dios de nuestras vidas, pero también las cosas que debemos de hacer para servirle a Dios en su reino. Y todo es ministrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo, y el Espíritu del Dios vivo es el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que puede venir a morar en nosotros, para que tanto como el Padre y el Hijo vengan y hagan morada en nuestras vidas. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran
y os será hecho. Creo que nuestro Señor Jesucristo no es mentiroso, que si esa palabra no la vemos realizada en nuestras vidas, es porque tiene que haber un problema en nosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué dice? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Acuérdense, el estudio de ayer hablamos de que debemos de obedecer los mandamientos de Jesucristo. Si sus palabras permanecen en nosotros, si guardamos su palabra, hacemos sus mandamientos, hacemos lo que Él nos manda hacer. Y una de las cosas, la más dura creo para el creyente, es que nuestro Señor Jesucristo nos pide que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Sí, si entre los hermanos, entre los creyentes en la iglesia, me hace una cara el hermano y ya me cae gordo y ya no le hablo, si entre hermanos hay sentimientos malos, sentimientos negros de tinieblas en el corazón de un cristiano, un creyente contra aquel también que es hermano en Cristo, ¿dónde estará verdaderamente el amor por nuestros enemigos si no tenemos amor entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo? Sí, creo que hay algo mal en nuestras vidas, en la iglesia, y lo digo como el cuerpo de Cristo en la iglesia. Creo que debe de haber algo mal en nuestras vidas, y es que verdaderamente no le hemos creído al Señor. Creo que no le hemos creído al Señor. Porque si dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y el primer mandamiento que Jesucristo nos da cuando Él aparece en las Escrituras, cuando empieza su ministerio, es: reconoce tu vida de pecado porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Y si no obedecemos ese primer mandamiento, no vamos a poder guardar todos los demás. No vamos a entender el amor de Dios para con nosotros, que nos perdonó. Y aparte de eso, nos ha librado ya del imperio de la muerte. No estamos verdaderamente convencidos de que el Señor Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté en la tumba, se va a levantar de ahí. Debemos de estar verdaderamente convencidos de esa realidad. Mirar el amor de Dios tan grande que Él mismo se manifestó en carne y dio su vida para perdonarnos, y no solamente para perdonarnos, sino para arrebatarnos del sepulcro, de la tumba, de los cementerios. Yo en varias ocasiones, si van y miran los videos que tengo, en varias ocasiones he ido a un cementerio a predicar el evangelio de ahí, porque me gusta el escenario que tenemos. Porque cuando hablo de la resurrección de los muertos, ahí en un cementerio, pues creo que de una manera o de otra la gente ha de poner más atención. El escenario ahí está testificando que si la muerte es una realidad y la vemos y la hemos visto, hemos mirado cuerpos de seres queridos en cajones o en un ataúd, y hemos mirado cuando los hemos bajado a la tierra, los hemos sepultado, cuando han sido sepultados y los tapan y ahí queda el cuerpo adentro. Nosotros hemos sido testigos de que la muerte es verdad y no estamos convencidos en que la resurrección de los muertos es un hecho por lo que Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario.
Y si no estamos verdaderamente convencidos de sus palabras, si no permanecemos, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, tanto sus mandamientos como lo que tenemos, la victoria que tenemos aún sobre el sepulcro, es una realidad en Cristo. Amén. Y a veces tenemos una esperanza como la del mundo. Tenemos una esperanza que, a ver si así es. En Cristo es un amén. Un así es. Algo ciertísimo. Que Él no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Y si permanecemos en su palabra, creyendo su palabra, creyendo la verdad de quién es Él. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Y ahora vale la pena menospreciar la sangre de Cristo viviendo aún en desobediencia y haciendo obras que no le agradan a Dios, viviendo en esos deseos de adulterio, de fornicación, en la mentira, en la desobediencia. Si vivimos en esas cosas y decimos que creemos en Jesucristo, no estamos en Él. Y cuando pedimos algo, no lo recibimos, no es hecho. ¿Por qué? Porque la verdad no estamos en Él. La gracia en la vida de una persona, una vida verdaderamente del creyente, lleno de gracia y de verdad, debe de ser una vida totalmente convencida de la existencia de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo, pero sobre todo de la maldad de mi vida, en mi vida de pecado, para repudiarla, para que verdaderamente la gracia se perfeccione en mi vida. Una vida verdaderamente llena de gracia y de verdad debe de reflejar una convicción de la veracidad de Dios, de quién es Jesucristo y sobre todo de la maldad de nuestras vidas sin Cristo, para poder permanecer en el amor de Cristo para con nosotros. Si no tenemos esas cosas, por eso pedimos y no recibimos o no es hecho. Por eso la iglesia está débil, está separada del Señor. Mercedes, bendiciones. Bendiciones, saludos desde España, amén. Nos gustaría saber cómo, yo nada más he oído que es un poco difícil allá el evangelio, ¿no? O la iglesia evangélica, que hay mucha oposición por el catolicismo, pero no sé. Un día soñé que fui a España. No me dijeron que era España ni nada, pero ya hace unos años, como en el 2006, soñé que llegué a España, que un grupito de personas me estaban esperando ahí en el aeropuerto. Fue una bendición. Desperté bien emocionado, con un gozo en mi corazón. Me senté en la cama, agaché mi cabeza y dije: Señor, un día me vas a llevar a España. No sé, a lo mejor nada más fue un sueño, o a lo mejor el Señor lo cumple. Saludos desde San Pedro, California. Acá estamos en Estados Unidos. Estoy cerquitas a un puerto. Aquí San Pedro es un puerto marítimo. Le pusieron San Pedro por el mar. Llegan mucho contenedor, mucha mercancía de China y otros países. Barcos enormes. Los cruceros, no se diga. Hoy hay un poquito de neblina y a veces cuando está así, cuando se mueven los barcos y eso, se oye el silbato. Pero bueno, gracias, saludos hasta España, bendiciones. Sí, seguimos versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está. Sí. La clave del mensaje es permanecer en Él. Todo el mensaje aquí está hablando de la vid, hace una referencia. No es que Jesucristo sea una vid y nosotros seamos los racimos de uvas, pero si le miramos el sentido a la ilustración que está haciendo Jesucristo, en los racimos de uvas o en el sarmiento, no nace una uva solita, siempre van muchas, ¿verdad? Bastantes uvas en un solo racimo. Esa es la iglesia, que debemos de permanecer unidos, juntos, pegados todos juntos en la vid. Sí. Nunca he mirado yo que una vid eche un sarmiento y una uva solita. Nunca. Siempre van en grupo. Y dice Jesucristo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, ¿verdad? Ahí está el Señor. La iglesia no es, en realidad la iglesia no es el templo donde se congrega uno. La iglesia es todo individuo que ha creído en Jesucristo, ya sea que uno esté en San Pedro y el otro en España. Si los dos se congregan en su nombre, ahí está el Señor. A través de la distancia estamos uno solo en Él. Amén. Bendiciones. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acuérdense que dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo maravilloso del amor de Dios es que tanto como para el creyente como para el incrédulo, Dios ya lo libró del imperio de la muerte. Sí, Dios ya lo libró del imperio de la muerte. A ambos los va a resucitar de los muertos el Señor. No los dejará ahí en el sepulcro para siempre. Así es el amor tan maravilloso de nuestro Señor. No digo que todos van a ser salvos, porque todo aquel que no se halle escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. Pero de que Dios no los va a dejar en el sepulcro para siempre, Él los va a sacar de ahí. A los incrédulos, aún a los ateos, aún a los satánicos que tienen un pacto con Satanás, ni siquiera va a dejar que ellos permanezcan bajo el imperio de la muerte. El amor de Dios es maravilloso, señores. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Aún, imagínate los satánicos, porque sí hay sectas satánicas. Aquí en California hay varios templos de la muerte, la llaman santa, pero yo no, hay varios templos y van y les prenden ahí, no sé, hacen incienso y quién sabe qué le pidan y todo. Pero hay templos aquí en cerca de Los Ángeles, no me acuerdo cómo se llama ahí la ciudad esa, está por la Long Beach, del 105 hacia el norte de la Long Beach. A un lado de ese templo, yo creo que ha de ser del mismo tipo el indio amazónico, hasta sale hasta en la televisión. Tiene el templo ahí el indio amazónico, su consultorio, y a la par está el templo de la muerte. Y hay gente, vieran cómo gente va ahí a ese lugar. Yo he ido ahí, me he estacionado allá afuera, porque he ido a arreglar unos asuntos a una oficina de al lado. Y siempre me pongo
me pongo a pedirle al Señor, Señor, la mera verdad, ayuda a esta gente, sácalos de esa condición que se encuentran. Pero bueno, eso ya es otro rollo. ¿Sí? Dice Jesucristo verdaderamente que permanezcamos en su amor. Y otra vez vamos, ¿qué es lo que dice Jesucristo cuando en la Santa Cena? ¿Sí? A Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. En el 1 Corintios 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dio y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto otra vez en memoria de mí, o sea, como un recordatorio, señores. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieras, otra vez en memoria de mí. Debemos de recordar el amor del Señor para con nosotros, que estando ya nosotros bajo el imperio de la muerte, Dios tuvo compasión de la humanidad, porque la amó de tal manera que Él vino manifestado en carne en la persona de Jesucristo, Dios mismo, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Se manifestó en carne, tomó una naturaleza como de la de nosotros para experimentar Él mismo la muerte, para poder vencer la muerte. El imperio de la muerte ya fue vencido en la cruz del Calvario. Incrédulos o creyentes se van a levantar del sepulcro. ¿Por qué? Porque Dios ya los redimió, ya los compró con su sangre. Sí, al incrédulo y al creyente, Dios ya los compró del imperio de la muerte. La redención, lo redimir, ¿por qué somos los redimidos? ¿Por qué es la redención? Es como cuando alguien va y empeña una cosa en una casa de empeño. Tienes que ir, aunque esa cosa que empeñaste es tuya, tienes que pagar de vuelta el precio, ¿sí? El precio que se debe de pagar para sacarla de ese lugar. Y el precio del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Era de la única manera que se puede pagar por el pecado. Pero nuestras muertes es nuestro merecido por pecadores. Por eso es que tuvo que venir Dios y vivir la vida perfecta en un cuerpo humano como el de nosotros, para poder Él mismo, por medio de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Él pagó el precio para redimirnos. Éramos como un objeto empeñado a la disposición del imperio de Satanás, el imperio de la muerte. Y Dios vino y pagó el precio para redimir a toda la humanidad. A toda la humanidad. Crean en Él o no crean en Él, como les digo. Y así sean de las sectas satánicas, sean sacerdotes de Satanás mismo, Jesucristo o Dios mismo no los va a dejar en el sepulcro para siempre. Que tendrán su parte en el lago de fuego si no se arrepienten, porque hasta un pacto satánico por la sangre de Cristo se rompe, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Si Dios ya lo perdonó en la cruz del Calvario, y si esa persona, aunque sea un sacerdote de Satanás, si se arrepiente de ese estilo de vida, puede ser salvo porque Dios ya lo perdonó en la cruz del Calvario. Y lo único que le estorba para no irse a la condenación eterna es su corazón no arrepentido. Sí. Es una cosa que de veras,
Si reflexionamos verdaderamente en lo que es la salvación, el evangelio, la gracia de Dios, el plan perfecto de Dios, no tiene lugar para religión, no tiene lugar para denominaciones. ¿Sí? Dirán que estoy diciendo blasfemias, como un sacerdote satánico, un sacerdote de Satanás puede ser salvo. Si se arrepiente puede ser salvo, pero tiene que ser un arrepentimiento verdadero, porque Cristo ya murió por él. Cristo lo va a levantar de los muertos. Cristo lo va a levantar del sepulcro. No dejará su cuerpo ahí en el sepulcro para siempre. ¿Sí? Que cuando llegue delante del trono blanco, muerto en sus delitos y pecados, pero él va a llegar ahí de pie en ese cuerpo, porque el Señor lo va a sacar del imperio de la muerte, del sepulcro, del Seol. El evangelio es una cosa maravillosa y a veces la tomamos muy a la ligera. A veces no valoramos lo que verdaderamente tenemos en Cristo. ¿Sí? Que cae uno en duda que si un niño muere y él nunca aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, mientras él no sabía la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sus actos, aunque fueron manipulados por la desobediencia de su carne, pero él no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Traviesito ahí chiquito de 4 o 5 años, aunque era bien traviesito, aunque le agarraba las monedas a su papá o en la casa, pero no era un ladrón. Ladrón es la naturaleza en la que estamos, pero ante los ojos de Dios, de ellos es el reino de los cielos, porque no pecan contra el conocimiento. En su conciencia todavía no está desarrollada su conciencia, y no siente culpa él de las cosas que hace, y las hace por la naturaleza de pecado y de desobediencia de su vida. Pero cuando ya está uno adulto, que ya se desarrolló la conciencia en nosotros y ya sabemos que no es bueno, y aún sobre el conocimiento, la convicción de nuestra conciencia lo hacemos, es pecado, es maldad. Debemos de arrepentirnos para ser salvos. Pero un niño, Jesucristo ya pagó por él en la cruz del Calvario. Jesucristo ya lo perdonó con su sangre. Aún los niños que matan en los vientres de las madres son salvos. Hay vida ya en un feto cuando están en el vientre de las madres, y lo matan, ese pequeñito se va a la presencia de Dios. Los padres que cometen eso, si no se arrepienten, van a darle cuentas al Señor. Van a darle cuentas al Señor, pero de que Dios los puede perdonar, Dios ya los perdonó en la cruz del Calvario. Por eso, sin arrepentimiento, no puede uno recibir el perdón de pecados que Dios ya nos dio. Podemos permanecer en Jesucristo, en su amor, si permanecemos verdaderamente recordando lo que Él hizo, el amor tan grande de Dios. Si recordamos que la muerte tarde o temprano nos va a llegar a nuestra vida y nos vamos a ir a un cementerio, y recordamos que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que no va a dejar nuestros cuerpos ahí porque Cristo venció la muerte, creo que podemos vivir una vida victoriosa como un verdadero hijo de Dios. En una convicción de nuestra vida de pecado, para no menospreciar la sangre de Cristo y permanecer en su amor. Y si permanecemos en su amor, la gracia de Dios es perfeccionada en nuestras vidas, nos convicta del pecado y nos da la fuerza, por el amor que Él tuvo para con nosotros, a repudiar esas áreas de pecado en nuestras vidas, y permanecemos en Él y Él en nosotros. Y aunque nos vayamos a la tumba, vamos a levantarnos de los muertos
y Él nos va a volver a traer de regreso a esta tierra. Sí, a esta misma tierra el Señor nos va a volver a traer y vamos a reinar con Él en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, en el reino milenal. Cuando Jesucristo reine aquí en este mundo, Él es rey de Jerusalén, aunque no está ahí. Pero Jesucristo, Él es rey de Jerusalén y viene pronto. Y Él nos va a regresar a esta tierra. Creo que no lo tengo aquí a la mano, pero di un estudio apenas hace unos días donde Jacob mira en un sueño la escalera cuando salió de su casa y Dios le dice, ¿verdad?, que su descendencia sería, a él no le dice como las estrellas del cielo, a él le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero yo los volveré aquí, a esta tierra, dice. Y el polvo de la tierra representa la muerte. No representa tanto la multitud que no se puede contar, sino que representa la muerte. Es la descendencia de Jacob. No de Abraham, de Jacob. ¿Y Jacob qué es? Un manipulador, engañador, estafador. ¿Sí? Y le dice Dios, tu descendencia será como el polvo de la tierra, pero yo los volveré a traer a esta tierra. Aunque estemos ahí en el sepulcro, Dios nos va a volver a traer a esta tierra. El pecador, el que muera en sus delitos y pecados, no. Ellos van directitos delante del trono blanco. Toda persona que no se arrepienta de sus pecados, sabiendo lo bueno y lo malo, y viviendo en una vida de desobediencia, va a enfrentar el día del juicio delante del trono. Es interesante cómo dice ahí, y dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Y si son muertos, ¿por qué están de pie? Son personas que van a resucitar en la segunda resurrección, muertos en sus delitos y pecados, que nunca quisieron arrepentirse de esa vida de maldad. Hay un perdón disponible para sus vidas, pero si deciden seguir en esa vida de pecado y de muerte, lo único que les espera es el día del juicio y van a ser juzgados según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Hay un pasaje que dice Dios, le dice a Moisés, el alma que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. So es Dios el que borra el nombre de aquellos que pecan contra Él del libro de la vida. No es de que si tú crees en Jesucristo, tu nombre, Dios lo escribe en el libro de la vida, no. Si ese libro de la vida es un récord de toda la vida de todas las personas que nacen en este mundo. Es un récord, es un archivo. Todo ser que concibe vida en este mundo es escrito en ese libro de la vida. Si nació, está escrito en el libro de la vida. So el alma que pecare contra mí, dice Dios, a ese borraré yo de mi libro. Horrenda cosa es que Dios borre tu nombre del libro de la vida. Pero si tú vives, si tú naciste en este mundo, creo que tu nombre está escrito en el libro de la vida de los vivientes. Pero si decides vivir en tu vida de pecado,
Y dice Dios: el alma que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Se lo dice a Moisés, allá cuando Moisés le pidió que perdonara al pueblo de Israel. Pero bueno, nos vemos porque es muy amplio este pasaje. Y yo permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Esto es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre se las he dado a conocer. ¿Y qué son esas cosas que Jesucristo oyó del Padre? La vida eterna. Y nos la ha dado a conocer. Jesucristo manifestó y testificó que no dejará nuestros cuerpos en el sepulcro para siempre. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y en esto os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. En ese paquete que dice aquí al último, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ahí ese mandamiento no es que se amen entre los hermanos de la iglesia. Ese mandamiento es que amemos a toda la humanidad así como Dios nos ha amado. Y ahí van incluidos nuestros enemigos, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Sí. Eso nos hace reflexionar verdaderamente en dónde está nuestro corazón. Si hemos entendido verdaderamente el amor de Dios, sabemos que el amor de Dios es tanto como para nosotros como para nuestro enemigo, para el asesino, para el violador, para aquel que mató a tu hijo, a tu hija, aquel que mató a tu padre, a tu madre, aquel que violó a tu niña, a tu niño. Cristo murió por él. Por eso dice en el Evangelio 3:16, en el Evangelio de San Juan, porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, a todo el ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay vida eterna para aquel que se levantó contra ti. Hay vida eterna. Cristo murió por tu enemigo. Y si es tu enemigo y vive en una vida de pecado y de muerte, ¿lo amas tú como lo amó Cristo? Tú no tienes que dar tu vida por él. Cristo ya la dio por él. ¿Lo amas tú como lo amó Cristo? Sí. Esto les mando, que os améis los unos a los otros. Yo tuve que pasar por un proceso. Me robaron unas cosas. Me dolió. Y le pedí al Señor que los agarre la policía, que caiga en sus manos. Yo estoy creyendo que el Señor me va a devolver todo lo que me robaron. Pero el Señor me convictó. Yo no los amaba. Dice Jesucristo que ame a mis enemigos. Yo no los amaba. Y el Señor me quebrantó y le tuve que pedir perdón a Dios en ese instante. Porque Cristo murió por ellos. Cristo ha puesto la salvación de su alma a la disposición, al alcance de ellos. Si se arrepienten de esa vida de pecado y de muerte,
pueden ser salvos. Y ahí el Señor trabajó en mi vida, en mi corazón, y sé que en mí no estaba la capacidad de orar por aquellos que me hicieron mal. Y le pedí perdón a Dios y comencé a orar por la salvación de estos hombres o mujeres. Yo no sé quién me robó ahí, pero la suma fue bastante grande. Si pongo ya de un total, yo creo que sí pasa los 11,000, de 11,000 a 15,000 dólares en cosas materiales. Pero dime, el alma, la salvación de estas personas, ¿vale menos que esas cosas? ¿Verdad que no? Porque ellas tienen un precio que se pagó para que sean salvos. Y ese precio es la sangre de Cristo. Aquí dice Jesucristo: esto les mando, que os améis unos a otros. Y aquí no es que ames a tus hermanos, solamente los de la iglesia. Con cuidado, señorito. Aquí este mandamiento es que ames a tus enemigos. Que ames a tus enemigos. ¿Por qué? Porque hay un perdón disponible para sus vidas. Esta vida es pasajera. Si analizas las palabras de Jesucristo, todo está en base a eso. Que permanezcamos en Él, en el amor que Él ha tenido para con nosotros. Y recordemos lo que Él hizo, no solamente por nosotros, sino aún Él dio su vida en la cruz por nuestros enemigos. Y esta exhortación no es a que se amen unos a otros entre hermanos, sino de que ames a tu enemigo, de que amemos a nuestros enemigos. ¿Cuándo le has pedido a Dios que alcance con la luz del Evangelio a tu enemigo? Aquel que sientes odio, rencor contra esa persona. ¿Cuándo le has pedido a Dios que el Evangelio venga a su vida, que sea salvo? Que el perdón que Dios ya dio en la cruz del Calvario, que se haga una realidad en su vida de esa persona y pueda ser salvo de la condenación eterna. Si Cristo ya lo perdonó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Jesucristo, que cuando vienes al altar a dar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, que tu prójimo tiene algo contra ti, que dejes ahí tu ofrenda porque no es aceptante en los ojos de Dios, y que vayas y te reconcilies con tu prójimo. Y entonces sí, ya cuando te reconcilies con él, hagas las paces, ven y ofrece tu ofrenda, porque entonces sí será acepta ante los ojos de Dios. Será posible que nuestras oraciones no son estorbadas porque no hay amor en nosotros como el Señor nos lo está mandando. Que amemos a nuestros enemigos. Que amemos a nuestros enemigos. Voy a ver si encuentro un corito, un canto hermoso, y ya aquí concluyo ahora sí. Sublime amor. Noé y Ruth Campos, Sublime Amor. A ver, creo que sí es. Padre bendito, gracias por ese amor tan hermoso, bendito Dios. Gracias, gracias. Escúchenlo. Sublime amor. De Dios, sublime amor, de gracia Él me dio.
Noé Campos y Ruth Campos, Sublime Amor. Ese tan grande amor, sublime amor, sublime amor, el que allá en la cruz mostró. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, Sí, sublime amor, el que tuvo para mí. muy hermoso lo que dice ese canto. Pero Jesucristo no solamente ha tenido amor por aquellos que creen en Él. Jesucristo ha tenido amor por aquellos también que no creen en Él, aquellos que nos hacen mal, por los asesinos, los secuestradores, los violadores. Y en los países de México y Centroamérica, cuánta maldad se ha soltado verdaderamente en las calles. Ahora, bien, ¿tenemos verdaderamente un amor para con ellos? ¿Estamos obedeciendo a Jesucristo? ¿Los amamos nosotros hasta tal grado que así como nosotros valoramos el perdón que Dios nos ha dado y decimos que somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, queremos esa salvación para ellos? Les predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos, o los juzgamos por lo asesinos que son, por lo malvados que son, y nosotros ya decimos que se vayan al infierno. Ellos no merecen el perdón de Dios. ¿Acaso nosotros lo merecíamos? ¿Acaso nosotros lo merecíamos? Me acuerdo del programa de Laura en América. Esa mujer, me quedé con las ganas de escribirle un día una carta. ¿Qué sabía ella del amor de Dios o del perdón de Dios? Cuando sacaba ahí asuntos que sacaba en su programa de que el cuñado se andaba metiendo con su cuñada, ¿verdad? De una pareja, y el esposo se andaba metiendo con la hermana de su esposa, o cosas así similares, y esta mujer siempre salía, ¿verdad?, con unas declaraciones. ¡Que saquen al desgraciado! No merece el perdón de Dios. Decía yo, ¿qué entiende esta mujer del perdón de Dios? Cristo murió tanto por el pecador, por el homicida, por el matricida, el patricida, los que matan a sus madres y a sus padres, tanto como por el mentiroso y el borrachín. Cristo murió por los justos y por los pecadores. Sí, Jesucristo no hizo excepción de personas en la cruz. Él dio su vida tanto como por ti y por mí, como por aquel asesino, aquel violador. Yo no sé, me pongo en los zapatos de algún padre, alguna madre, que un tipo le violó a su hijo o a su hija, y él sabe de esa persona.
Jesucristo te está mandando a que le ames y ores por Él. Porque Jesucristo murió por Él en la cruz del Calvario. Dios no se complace de que el pecador, el homicida, el secuestrador, el violador, se pierda. Dios no se complace de eso porque Dios mismo dio su vida en la cruz del Calvario por él. Dice Jesucristo que en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Iglesia, mi hermano, mi hermana en Cristo, prediquemos el Evangelio del amor de Cristo para toda la humanidad. Comencemos a clamar por las almas del homicida, del violador, del ladrón, del secuestrador, para que Dios los alcance con la luz del Evangelio, porque hay un perdón disponible para sus vidas, porque si siguen en esa vida, horrenda condenación les espera. El lago de fuego es su destino. Clamemos a Dios por ellos como nosotros estando en la misma condenación, sin Cristo, sin Dios, sin perdón en nuestras vidas, en esa vida depravada de pecado y de muerte. Debemos de comenzar a clamar a Dios como iglesia. Creo que es lo que nos falta. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu gracia. Entramos, Señor, a esta semana donde recordamos, Señor, tu pasión, oh Señor Jesús. Ayúdanos a recordar tu amor tan grande y tan maravilloso todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a hacer un hábito, Señor, en nuestras vidas de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por amor, para librarnos del sepulcro, para librarnos del imperio de la muerte, para librarnos de las manos de Satanás. Ayúdanos a recordar eso, bendito Dios, y a guardarnos para vivir una vida verdaderamente reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, tanto de mente y como de los deseos de nuestro corazón, Señor, para poder llevarlos sujetos a la obediencia, al amor de Cristo. Yo te ruego, bendito Dios, que me perdones, porque hasta el día de hoy, o hasta el día que me robaron, Señor, yo nunca había orado, Señor, por aquellos que me han hecho mal. Yo nunca te he pedido, Señor, por la salvación de aquellos que me han ultrajado y me han perseguido, Padre. Tú permitiste, Señor, que me despojaran de esas cosas. Le permitiste, Señor, a Satanás que hicieran eso contra mi vida, Señor, para moldear mi corazón, para que yo mire, Señor, que yo necesito trabajar en esta área, que yo necesito comenzar a clamar y a orar, Señor, por los secuestradores. Te pido, bendito Dios, que no permitas que mi familia caiga, Señor, en la mano, Señor, de secuestradores. Padre, guárdame, pero te pido, bendito Dios, para que la luz del Evangelio, Señor, alcance a estos asesinos en México y en los países de Centroamérica, bendito Dios. En México ya hay poblaciones, ya hay colonias, Señor, donde ya no puede entrar la gente sin el consentimiento de estos asesinos, de estas mafias, Señor. En muchos lugares ya no puede entrar la gente ni salir sin el consentimiento
de los malhechores que tienen gobernadas y controladas ciertas poblaciones y el gobierno no hace nada, Señor. Ni aún el gobierno puede entrar ahí, ni aún las autoridades pueden entrar ahí porque se arman las balaceras, bendito Dios. Te pedimos verdaderamente, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en toda su fuerza, bendito Dios. Resplandezca en todas sus fuerzas y sea una luz tan llamativa, Padre, que llame la atención. Y aunque no quieran, Señor bendito, que la luz admirable tuya manifestada en tu iglesia, bendito Dios, provoque en estas personas querer ser parte de tu reino, querer ser parte de tu iglesia, querer ser parte de los redimidos, Señor. Te pido, bendito Dios, que convictes a los pastores que están predicando en los púlpitos tu palabra, Señor, y están lejos, bendito Dios, de verdaderamente vivir una vida convictos de su pecado, de su maldad. Que tú sanes tu iglesia, bendito Dios, que la levantes con poder, Señor. Muchos templos hoy en día, Señor, no son otra cosa más que la sinagoga de Satanás, donde tienen erigido el templo, ahí el altar, dice tu palabra, Señor, sino que son sinagogas de Satanás. A una le reclamas y le dices, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, y el trono de Satanás es la mentira, la falsedad, el engaño. Pastores que profesan hablar en lenguas y las finges, ese engaño es falsedad, para que los hermanos vean que está lleno del Espíritu Santo. Yo creo, bendito Dios, que verdaderamente una vida que está lleno del Espíritu Santo es una vida que está verdaderamente convencida de la maldad de su vida, en un arrepentimiento verdadero, repudiando esas áreas que no te agradan a ti, tanto de pensamientos como deseos del corazón y de obras, Señor. Una vida verdaderamente lleno de gracia y de verdad es una vida que está convencido de la existencia de Dios, del juicio venidero, de la verdad de quién es Jesucristo y de la maldad de su vida, Señor, para repudiarla, para refrenarla, para ya no vivir en esa vida menospreciando tu sangre, Señor. No en que hablan lenguas, Señor. Creo que eso es satánico, creo que eso es falso. No las lenguas, sino el fingimiento de que hablan lenguas cuando no lo hablan, Señor. Cuando ni siquiera han entendido lo que verdaderamente es el hablar en lenguas de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo al acontecimiento ahí en el libro de los Hechos, Padre. Dicen los árabes, los africanos, los italianos, que no son todos estos galileos, ¿cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio idioma? ¿Acaso son lenguas, Señor, esas las que hay hoy en los templos? Que mucha gente nada más está ahí con la lengua, la. ¿Son lenguas, bendito Dios? ¿O son sinagogas de Satanás? En la mentira, en el engaño, Padre, que tu Espíritu Santo convicte a esas personas que supuestamente hablan en lenguas y no lo hablan, Señor. Tus apóstoles, Señor, el apóstol Pablo da un orden, Señor, que si alguien habla lenguas, a lo más 2 o 3 personas, uno a la vez, no todas las 40, 50 personas en un templo hablando lenguas, cada uno al mismo tiempo. Si hay interpretación, son bienvenidas en la iglesia, Padre, y si no, que callen y hablen para sí mismos. Si no hay interpretación, no son bienvenidas en la iglesia de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo. Y Señor, creo verdaderamente que ese movimiento de las lenguas y de la brincadera y que todo mundo se desmaya y se cae en los templos, Señor, no es otra cosa más que un show
de falsedad, de mentira. Allí está la sinagoga de Satanás, Señor. Donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás es la mentira, lo falso. Te ruego, bendito Dios, que sanes tu iglesia, bendito Dios. Que comiences a juzgar los de tu casa, aquellos que profesan tener una fe en ti y permiten toda esta falsedad, todo este engaño en los templos, bendito Dios, donde es invocado tu nombre. Te ruego, bendito Dios, que tú comiences a levantar verdaderamente siervos tuyos, siervos que aprendan a amar aún a sus enemigos, a orar por ellos, a pedir por la salvación de ellos, a predicarles el evangelio, porque tú los perdonaste, Señor. Tú los has perdonado en la cruz del Calvario, Señor. Tú diste su vida. Y si no se arrepienten, lo único que les espera es una horrenda condenación. Pero de que tú los has rescatado del imperio de la muerte, lo has hecho, Señor. La resurrección de la vida, Señor, es una realidad para ellos, aunque no crean en ti. Tendrán su parte en la segunda resurrección para ir al juicio, Señor. Pero de que van a levantarse de los muertos, Señor, lo van a hacer porque tú diste tu vida por ellos, bendito Dios. Sana tu iglesia, bendito Dios. Convicta mi corazón, convicta mi vida, Señor. Enséñame, instrúyeme a amar, Señor, a aquellos que me hacen mal, Padre. Yo te digo, Señor bendito, yo perdono a estas personas que me robaron. Si tú me vas a devolver mis cosas, bien, si no, también, Padre, alabado sea tu nombre. Tú seas bendito por los siglos de los siglos, Señor. Creo en el fondo que sí me vas a devolver esas cosas, Padre. Pasa el tiempo y quiere caer duda en mi corazón, pero si tú me las concedes, bien, si esta es tu voluntad. Y si es tu voluntad no concedérmelas, bendito Dios, que sea tu voluntad, Padre, y no la mía, Señor. Pero te pido, bendito Dios, que los perdones. Y sé que los has perdonado en la cruz del Calvario, Señor. Yo no tengo nada contra ellos, bendito Dios. Te pido por la salvación de ellos. Te pido para que el evangelio llegue a sus vidas, Señor, y comprendan y entiendan y reciban el amor que has tenido para con ellos, Padre, para que sean salvos de la condenación eterna, Padre. Así como Satanás los usó como instrumentos para que me robaran, me despojaran, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya adelante, Señor. Los convicte de su pecado, de su maldad, Padre. Y el Espíritu Santo, bendito Dios, ahora los robe para tu reino. Que tú los despojes a Satanás de las vidas de ellos, Señor. No permitas, Señor, no permitas que ellos perseveren en esos caminos de pecado y de muerte. Que la luz del Evangelio, por donde quiera que vayan, Señor, esté ahí el testimonio vivo por medio de tu Espíritu Santo, convictándolos de la maldad, de su vida de pecado, hasta que vengan a un arrepentimiento verdadero, Señor. Invoco el Espíritu Santo para que no los deje hasta que vengan a la luz de Cristo. Te pido por la salvación de ellos, Padre, de veras, de corazón. Ten misericordia, Señor, de ellos como lo has tenido para conmigo, Padre. Gracias, infinitas gracias, y ayúdame a amar, Señor, a mi prójimo. Ayúdame a amar, Señor, a aquel, Señor, drogadicto, borracho, a la prostituta, Padre, para traerlos a la luz de Cristo, para que reciban el perdón que tú ya les has dado, Señor. Señor, yo quiero servirte con mi vida en una totalidad absoluta. Desde mi infancia, Señor, siempre he querido servirte a ti en una totalidad absoluta, pero fui gobernado por los deseos de mi carne, bendito Dios. Satanás me acusaba que tú nunca me ibas a perdonar.
porque yo te pedía perdón y lo volví a hacer, bendito Dios. Hasta que entendí la luz admirable del Evangelio en mi vida, Padre, y te doy las gracias. Y tú me has llamado, Señor, a predicar esa luz verdadera de tu Evangelio, bendito Dios. Lo que tú me has manifestado, lo que tú me enseñas, yo predico, yo comparto, Padre. Yo no lo he aprendido de ningún movimiento denominacional o religioso. No he ido a ningún instituto bíblico, Padre, pero me sujeto en obediencia a entender las cosas que tú me enseñas en tu palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Yo te ruego que comiences a guiar a tu iglesia a toda verdad. No los dejes que abracen las doctrinas de las religiones si no es sana, bendito Dios. O se aferren a las doctrinas de las denominaciones, Señor, si no es sana, si no es de ti, Padre. Ábrele los ojos a aquellos que quieran servirte, a aquellos que busquen de ti, a aquellos que quieran verdaderamente ser tus discípulos, quieran ser verdaderamente siervos para tu reino, bendito Dios. Ábreles el entendimiento. No permitas que la falsa doctrina, Señor, entre en sus mentes y en su corazón. Tú eres quien nos enseña toda verdad. Tú eres el Maestro y el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad, Señor. Ayúdanos a depender del Espíritu Santo antes que poner nuestra confianza en el hombre o en las denominaciones o en las doctrinas de las religiones, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vamos porque tengo que salir disparado a ir a trabajar. Mercedes, saludos hasta España. Gracias, de verdad es para mí un privilegio saber que hasta por allá nos vemos. Lo comparto ahí en el Facebook, en varios grupos, en 2 grupos de España. Sí. Y bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Hasta próxima.